Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, convocada para evaluar el requisito de conferencia ante pares académicos de la profesora Nubia Astrid Sánchez Vázquez, candidata a ascenso a la categoría de profesor asociado en el escalafón docente de nuestra universidad. La profesora Adriana nos acompañará, que es la representante del Departamento de Historia, nos acompañará presentando a la profesora Nubia Street. Bienvenida, profesora Adriana. Buenos días. Gracias. En primer lugar, buen día para todos. Bien, la profesora Astrid Sánchez Vázquez es licenciada en Geografía e Historia de la Universidad de Antioquia, magíster en Educación de la misma institución y doctora en Educación por la Universidad del Valle. Cuenta con una amplia trayectoria en docencia e investigación en el campo de las ciencias sociales y de la educación. Su labor académica se ha desarrollado en la Universidad de Antioquia y en la Universidad del Valle, donde se desempeña como docente del Departamento de Historia, participando activamente en procesos de formación en educación superior. Es integrante del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia y sus líneas de investigación se centran en la didáctica de las ciencias sociales y la historia, la formación de maestros y la historia de los saberes escolares en Colombia. Cuenta con producción académica en temas relacionados con la enseñanza de las ciencias sociales, los discursos curriculares y las prácticas pedagógicas en el país. Además, cuenta con publicaciones en los campos de la historia de la educación y la didáctica de las ciencias sociales. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesora Adriana. Bien, profesora Nubia, tiene usted la palabra. Buenos días para todos, para todas. Bueno, inicialmente quiero agradecer la presencia del profesor Miguel Ángel Gómez y de la profesora Isabel Jiménez, eh, quienes están participando como pares evaluadores, como homólogos de este libro que se publicó en diciembre de 2025. Mm, También quiero agradecer al Comité de Credenciales en su conjunto por la diligencia, por en general el acompañamiento y a las personas que en este momento me están acompañando, colegas, amigos cercanos. Bueno, para ser muy exacta con el tiempo, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si la están viendo. Sí, sí, Bueno, la estás mostrando. bien. Bueno, entonces, como lo acaban de indicar, esta presentación tiene por nombre el Cuaderno Escolar de Ciencias Sociales, Saberes y Prácticas en el Aula. Es una presentación que estoy haciendo para aspirar al ascenso a categoría asociado en el escalafón docente de la Universidad del Valle. Discúlpame, antes de que continúes, fíjate que al lado derecho arriba tienes una ventanilla. Por favor, eso, ciérrala para que podamos ver bien, plenamente bien, listo, discúlpame, gracias. No, a ti por avisarme. Bueno, yo quiero iniciar con una de las citas del libro. Es un libro que se publicó, como les digo, el año pasado. Ya les voy un poco como a contar cuál fue la motivación para la publicación de este libro. Abro comillas. Cabe advertir la escasez y la debilidad de estudios que se acercan al campo de la práctica de la enseñanza, es decir, a lo que alumnos y profesores hacen en la clase con el propósito explícito de comprender lo que allí ocurre y no tanto de enjuiciar o de proponer qué es lo que debería hacerse. El contenido de la enseñanza que realmente se imparte en las aulas y adquieren los alumnos es un producto significativamente distante y distinto del que se pronuncia en las instancias exteriores. Digamos que sabiendo lo que se prescribe en estas y otros ámbitos por fuera del aula, todavía no sabemos qué es lo que ocurre dentro de ella.
Em, a lo largo de mi trayectoria como profe, yo he acompañado em, los cursos de práctica pedagógica o de práctica docente, y eso a mí me ha facilitado poder tener una cercanía con las instituciones educativas, tanto con los profesores como con el trabajo de los estudiantes. En ese sentido, acercarme a la escuela, y también desde mi formación en el grupo de investigación, en el grupo de historia de la práctica pedagógica, a mí me ha ido formando, primero en un respeto profundo por el trabajo del maestro al interior del aula, por lo que hace cada día, diariamente en el salón de clase. eh, y también por el reconocimiento del maestro como un productor de saber, como un académico, como un intelectual al que poco se le ha dado voz, porque sobre la escuela hay muchos tratados externos, hay muchos intelectuales que han hablado de la escuela desde afuera, pero la motivación que ha acompañado siempre digamos, como mi trabajo de investigación ha sido el de, el de poder visibilizar el trabajo de los maestros. En ese sentido, entonces, el libro lo que busca, o ha planteado es, por un lado, explorar las fuentes que produce la escuela desde su interioridad. eh, el libro no solo se sustenta en fuentes, en este caso, una fuente es el cuaderno escolar, y es la fuente principal, pero el libro también se sustenta en otras fuentes, como en las voces de maestros. Yo entrevisté a varios de los maestros productores de esos cuadernos, ¿sí? Hay autores que dicen que el autor del cuaderno escolar es el profesor, otros autores dicen que el autor del cuaderno es tanto el estudiante como el profesor, ¿sí? Entonces, para mí era importante también poder conversar con esos maestros, y también este estudio sobre el cuaderno escolar lo cruzo con algunas investigaciones que rastreé en el magazine Aula Urbana, en el premio que da el Instituto de Educación y Pedagogía anualmente a maestros del Distrito de Educación de Bogotá, y con un periódico que circuló bastante en la primera década del 2000, que es el periódico Al Tablero. ¿Qué me permitió esta investigación? Esta investigación me permitió identificar, por un lado, continuidades en la enseñanza de las ciencias sociales, y uno podría decir que continuidades centenarias. Cuando hablo de centenarias, es de prácticas de enseñanza que todavía persisten y que son prácticas de comienzos del siglo XX en Colombia. Sin embargo, también el libro me permitió, bueno, el libro no, la investigación me permitió evidenciar cambios y desplazamientos en la enseñanza de las ciencias sociales, y desde una mirada muy esperanzadora también, de lo que hacemos en las aulas de clase. Y digamos que hay dos nociones que son claves en la investigación, y es una noción que ha venido trabajando el grupo de historia de la práctica en los últimos 20 años, que es la noción de saber escolar y la noción de apropiación. Dos nociones, una que deriva de la historia cultural, ¿sí? Con autores como Roger Chartier, por ejemplo, como Peter Burke, pero también específicamente estos estudios anclados a los estudios históricos de la educación, y en especial a los trabajos que ha hecho el profesor Alejandro Álvarez Gallego y el profesor Rafael Ríos Beltrán, en torno a la historia de la enseñanza de los saberes escolares. Digamos que teóricamente voy a mencionar solo algunos, digamos, de esas tendencias o de esas líneas
en las que el cuaderno escolar como objeto de estudio uno podría decir que se pueden delinear hasta el momento. Lo primero, los trabajos sobre cuaderno escolar son realmente muy nuevos. Cuando hablo de nuevos, hablo de la década, finales de la década de los 80, comienzos de los 90 del siglo XX. Es un campo de estudio que tiene más o menos unos 40 años y los trabajos se han realizado, digamos, una línea tiene que ver con los testimonios de la cultura escolar y ahí hay un trabajo que es pionero, que puede, casi como que uno podría decir, marca un hito, y es la tesis doctoral de la profesora Silvina Gibbs en Argentina. Ella hace una tesis con más de 700 cuadernos. Eh, Plantea a partir de la noción de discursos, ¿sí? O de discurso Foucaultiana, hace toda una tesis donde visibiliza la importancia del cuaderno escolar como una fuente valiosísima para hablar de la escuela y de la sociedad, ¿cierto? Porque no es pensar la escuela solo como una institución, sino como esa institución produce ciudadanos, produce sujetos, produce la sociedad contemporánea también. Y los trabajos en esta línea también podemos leer a Anne-Marie Chartier, quien ha hecho unos trabajos bien valiosos en términos de analizar los cuadernos. El cuaderno también uno puede encontrar investigaciones de este dispositivo, de este artefacto escolar desde la mirada del dispositivo. Y ahí encontramos los trabajos de España, de la profesora Sanchidrián, una profesora, una académica muy juiciosa que se ha dedicado casi que toda su carrera a trabajar con digamos, desde esta perspectiva. Los cuadernos escolares también tienen una línea muy interesante en términos de hablar de las ideologías y de los sistemas políticos de los países. En especial, los trabajos que se han hecho sobre el cuaderno escolar para leer ideología se ha hecho en España, en la dictadura de Franco. Profesores como Bienvenido Martín Fraile también han dedicado casi que toda su vida académica a indagar. De hecho, el profesor Martín Fraile tiene una colección de más de 1.200 cuadernos y muchos están localizados en el periodo de la dictadura franquista en España. Y la profesora Silvia Finocchio, desde Argentina, también tiene trabajos en torno a cómo desde el cuaderno podemos recuperar información sobre la construcción de ciudadanos en Argentina. Y hay otra, digamos, línea que esta la ha trabajado principalmente Roger Chartier, que tiene que ver con trabajar el cuaderno desde una dimensión material, gráfica, textual, ¿sí? Más desde lo que encontramos y de cómo eso nos permite hablar de la cultura. Bien, voy a rápidamente hablar de la muestra, de dónde salen los cuadernos o de dónde son los cuadernos. Los cuadernos, como les digo, yo he sido asesora de práctica desde el año 2006 y eso a mí me ha permitido conocer a muchos estudiantes del área de ciencias sociales que hoy son maestros en todo el país, ¿cierto? Entonces, cuando yo me acerco al interés por esta fuente, empiezo a contactar a muchos de esos egresados y a pedirles que si me pueden compartir uno de sus cuadernos. Y es así como entonces construyo un archivo de más de 30 cuadernos. em, que estaban localizados en los departamentos que ustedes están ahí visualizando, en el Atlántico, en el Cesar, en Bolívar, en Norte de Santander, en el Chocó, en Antioquia, en el departamento de Caldas, de Boyacá, en Cundinamarca, Huila, Guaviare, Nariño, Caquetá y el Valle del Cauca. Yo hago
selección, ¿sí? De esos 31 cuadernos, son más, de hecho, yo tengo casi 40 cuadernos escolares, pero hago una selección de 21 cuadernos para la escritura del libro. ¿Por qué hago esa selección? Porque casualmente cuando yo le pedía los cuadernos a los egresados, ellos empezaron a mandar cuadernos y me mandaban cuadernos de octavo. No sé, pues es como una casualidad, son asuntos del azar. Entonces, cuando yo empiezo a mirar la muestra, yo digo, escoger un grado en particular de la básica secundaria me va a permitir visibilizar un tema, un asunto en el orden de lo curricular y de los contenidos. Vamos a ver qué es lo que enseñan en Colombia, ¿cierto? Y lo voy a ver a través del cuaderno. Entonces, por eso escogí una muestra de 21 cuadernos de octavo grado, como les digo, un asunto más porque prevalecía ese grado dentro de la muestra de cuadernos. ¿Qué encontré entonces? Mm, Dentro del área de las ciencias sociales escolares y cuando uno lee eh, los trabajos rigurosos en el orden de lo epistemológico para nombrar a las ciencias sociales, si son integradas, si hay una apuesta por la disciplinarización. De hecho, en este momento acaban de ser publicados unos lineamientos nuevos, unos lineamientos curriculares de ciencias sociales, donde hay una presencia muy marcada de la historia a propósito de la ley 1784 de 2017, donde el Congreso de la República le dice al ministerio, es importante que la historia sea una disciplina relevante dentro de las ciencias sociales. Entonces, una lucha, una pugna de todo el siglo XX y que profesores, investigadores en Colombia muy juiciosos han empezado a relatar esa lucha entre la disciplinarización y la integración. Para mí fue muy grato en el cuaderno escolar encontrar esa pugna, esa que les digo que es del orden epistemológico, luego en la forma de nombrar los cuadernos aparecía. Entonces, por ejemplo, el cuaderno de geografía y el cuaderno de historia son dos cuadernos del departamento de Boyacá y de una institución educativa que trabaja así. De todas maneras, esto no es nuevo ni es de Boyacá. Acá en el departamento del Valle del Cauca es muy común que encontremos el cuaderno de historia. Eso también obedece a los planes o a los programas de formación que ofrecen los departamentos, diría, pues es una hipótesis que yo tengo, porque acá en el Valle del Cauca vemos que hay una tendencia también a trabajar horas completas de historia. ¿Qué más encontré? Encontré que hay cuadernos para democracia y efectivamente es, digamos, este es de Valledupar y este es un cuaderno sobre competencias ciudadanas, este es de Nariño, ¿sí? ¿Qué prima de todas maneras? ¿Qué es lo que más aparece? Aparecen las ciencias sociales integradas, ¿sí? Entonces, aparecen estas cuadernos de manera disciplinar, pero sí que también hay una apropiación, podríamos hablar de una apropiación de la política pública o de la política curricular en Colombia al nombrar el área de manera integrada. Otro de los elementos que a través del cuaderno escolar pude ver es eso precisamente que acabo de decir, la presencia de los lineamientos o de los referentes curriculares. En este caso, es normal que uno en los cuadernos encuentre, por ejemplo, guías donde van a aparecer los estándares de desempeño o van a aparecer los conjuntos de competencias de los estándares. En este caso, por ejemplo, para las ciencias sociales son las relaciones espaciotemporales, ¿sí? O una apuesta por la formación sociopolítica o por los compromisos sociales y personales, por ejemplo. A veces, también es interesante ver cómo la escuela
por más que el ministerio ha dicho que los derechos básicos de aprendizaje no son una política pública, ni son una directriz para enseñar en el caso de las, bueno, de todas, pero hablo de las ciencias sociales en particular, sí aparece en los cuadernos la presencia de estos DBA y lo podemos ver, por ejemplo, en este cuaderno donde aparecen las evidencias de aprendizaje tal cual como están en el documento rector, pues en el documento de los DBA. ¿Qué otra cosa dice el cuaderno? El cuaderno, por ejemplo, plantea la presencia de la disciplina histórica y de hitos históricos. Por ejemplo, creo que todos los que estamos acá presentes, en algún momento de nuestra escolaridad estudiamos la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Ilustración o la Independencia de Colombia. Y esos contenidos aparecen prioritarios en todas las fuentes documentales analizadas. Estoy hablando de 21 cuadernos. También soy cauta al decir que este trabajo no busca generalizar, ni más faltaba, y sobre todo con un elemento con el que voy a finalizar en el área de ciencias sociales. Sin embargo, es interesante ver cómo cuadernos de 5 de las 6 regiones naturales de Colombia tienen estos contenidos. Entonces, para mí es muy importante porque en esos cuadernos reposan esas temáticas como certeza de una herencia escolar que nos habita y que pese al tiempo permanece a través de las nuevas generaciones que asisten actualmente a la escuela. Aquí, por ejemplo, lo muestro cómo hay talleres del 20 de julio, se describe el acontecimiento del 20 de julio, está el relato del grito de independencia y quiero pues indicar que todas estas fuentes son cuadernos distintos. Este cuaderno es de Medellín, este cuaderno es del eje cafetero, este cuaderno es de Bogotá, este es de Boyacá, ¿sí? De Tunja. Entonces, es interesante ver cómo en diferentes regiones el mismo contenido aparece. ¿Qué otras disciplinas sociales relevantes, diría uno, aparecen en los cuadernos de octavo grado? Aparece la geografía, aparece la ecología y aparece la cartografía, ¿sí? En las fuentes analizadas es perceptible el abordaje que los maestros realizan de los estándares. Son explícitos contenidos de enseñanza como cuáles, como las migraciones, como el desplazamiento humano, el deterioro ambiental, ¿sí? Y a modo de permanencia, la cartografía continúa cumpliendo un papel clave en la enseñanza de la geografía. Esta desempeña principalmente la función de localización y de distribución espacial, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver mapas, los niños calcan mapas, ¿cierto? O también utilizan fotocopias para ubicar algún elemento, pues, en el mapa. ¿Qué otra cosa deja ver la investigación? La presencia de proyectos pedagógicos transversales y la Cátedra de la Paz. Entonces, por ejemplo, acá en este cuaderno es de Valledupar y este cuaderno es del Guaviare, ¿sí? De San José del Guaviare. Entonces, aparece, por ejemplo, la conmemoración del 21 de mayo, ¿sí? Que es el Día de la Afrocolombianidad. eh, y el cuaderno también es interesante porque deja ver precisamente esas nuevas conmemoraciones que van ingresando a la escuela, ¿sí? Si uno analiza un cuaderno de 1955, efectivamente no vas a encontrar el Día de la Afrocolombianidad, ¿cierto? Entonces también es interesante ver cómo a través de los cuadernos podemos ir evidenciando los cambios curriculares y los cambios de época. Y este trabajo me parece muy bello. Este es de Medellín porque es en la Cátedra de la Paz donde se le sugiere a una niña, ¿cierto? Se muestran unas imágenes de Jesús Abad Colorado
y le dicen a la niña que qué emociones le genera esa imagen. Entonces, el cuaderno también pude encontrar un asunto muy bello y es que no todo lo que pasa en el aula es reproducción, porque a veces decimos, no, es que los cuadernos son para hacer planas, los cuadernos son para transcribir la fotocopia al cuaderno o para transcribir el libro de texto al cuaderno, y resulta que no, que este ejercicio, por ejemplo, evidencia la autonomía de una estudiante para elegir una imagen, porque el ejercicio era con varias imágenes de Héctor Abad Colorado, escoja una imagen, exprese sus emociones sobre esa imagen, sobre lo que piensa del fenómeno de la violencia en Colombia, ¿sí? Esta imagen es muy conocida, ha circulado bastante, porque es una imagen que es un matrimonio en Granada, Antioquia, 1 o 2 días después de la toma guerrillera de las FARC, ¿sí? Entonces, es muy bello, digamos, lo que describe la estudiante, porque a través del cuaderno uno también podría hacer una historia de la infancia de los niños, o sea, de las infancias en Colombia. Uno podría hablar incluso de una historia de las emociones a través de los cuadernos, ¿cierto? Bueno. Y aquí hay un elemento que también para mí fue bien interesante y tiene que ver con los contenidos problematizadores o polémicos que introdujo la reforma del 2002 del ministerio, porque lo que decía o lo que dice la reforma del 2002 es que las ciencias sociales deben enseñarse a través de problemas. Y cuando uno encuentra en el cuaderno asuntos como la contaminación de un río, como los problemas que afectan la tierra o como el problema de la corrupción, uno dice, efectivamente, también el área ha hecho una apropiación de la enseñanza problematizadora. No en un 100%, pero hay evidencia de que sí se enseñan problemas en el aula. Bien, entonces el libro avanza en términos de qué más puedo encontrar yo en un cuaderno, aparte de esas luchas epistemológicas o de la presencia curricular de unos contenidos y de otros. Aparecen estrategias y técnicas para la enseñanza y el aprendizaje del área. En ese sentido, pues muy rápidamente voy a decirles que yo encontré lecturas de imágenes, de gráficos estadísticos, mapas, líneas de tiempo. Aparece la clase magistral, ¿sí? Como un elemento que es constante. Aparece el dictado, las transcripciones, pero también la exposición oral, la elaboración de glosarios. Y en las voces de los maestros lo que hay es como un reconocimiento, una defensa de muchas de estas estrategias. Por ejemplo, un profe decía, para mí la exposición oral es muy importante porque lo que hago es preparar al estudiante para que se exponga, para que sea capaz de defender su punto de vista, para que defienda una idea, ¿sí? Entonces, detrás de muchas de estas actividades no son solo tareas, sino también grandes propósitos que los maestros tienen cuando desarrollan estas actividades con los estudiantes. El libro sigue avanzando en términos de los recursos, con qué enseñamos y con qué aprende un estudiante el área de ciencias sociales. Entonces aparecen las guías de aprendizaje. Creo que por acá tenemos mucho por investigar. Hay que centrarnos bastante porque los libros de texto cada vez son menos. Además, porque el Ministerio de Educación Nacional ya tiene colgada en su página libros de texto de acceso gratuito, donde los maestros pueden descargar esos libros y trabajan con esos libros con los estudiantes. Entonces, cada vez son menos los libros de texto y más el trabajo con guías de aprendizaje, con bibliobancos, con el plan lector. Los niños leen en la escuela, el trabajo con noticias, con caricaturas, se dibuja bastante.
También está la presencia del Atlas y de la Constitución Política, entre otros, entre muchos otros. Esto solo es una muestra. Por ejemplo, aparece un sinnúmero de canciones. Los maestros tienen canciones, los maestros proyectan películas, ¿cierto? Y tienen guías exactas para el trabajo con esas películas. Bien, y para cerrar, el libro tiene un epílogo donde yo planteo que vengo hablando de cuadernos escolares, pero en esas entrevistas yo me encontré con una experiencia del Cauca, con un profesor que se llama Gerardo Tunualá, que es del pueblo Misak, y para mí hablar con el profe Gerardo fue muy inspirador, porque yo lo entrevisté, le dije que me hablara de cómo enseñaba él las ciencias sociales, y él me volteó toda mi investigación en términos de que él me decía que ni siquiera ellos, o no se debería ni siquiera hablar de ciencias sociales, porque las ciencias sociales son un término occidental, ¿sí? Europeo. Entonces, ya también desde finales de los noventas, el Ministerio de Educación, y esto es producto también de la Constitución Política de Colombia, aparece un término que es el de educación propia para las comunidades indígenas y para las comunidades afrodescendientes. Y conocí experiencias tanto de comunidades afro como de comunidades indígenas, donde de la mano del ministerio, pero también de la comunidad y de las escuelas, se están construyendo o se construyeron planes de estudio, planes de área que atienden a una perspectiva intercultural. Entonces, uno podría decir, las ciencias sociales en Colombia son, no, las ciencias sociales tú no las puedes describir desde una única mirada, desde un único lugar. Y eso a mí también me parece interesante, que muestra una investigación sobre el cuaderno escolar, porque emergen propuestas educativas indígenas que cuestionan el modelo escolar homogenizante y reivindican epistemes propias, o sea, otro mundo, otro universo dentro de nuestro mismo país. El pueblo Misak tiene todo un tejido de saberes y circula libremente en la web. Y lo que es el tejido de saberes es una organización curricular, ¿cierto? Que plantea el pueblo Misak con principios, con fundamentos, con estrategias pedagógicas que son situadas y están conectadas con el territorio. Y finalmente lo que yo digo en el libro es que el acercarme a los cuadernos escolares como una fuente que produce la escuela, ¿sí? Y que producen los maestros, y en tanto lo producen son productores de saber, y esa es mi defensa, maestros productores de saber, maestros intelectuales que nos dedicamos o que se dedican diariamente, ¿sí? Desde su saber hacer, porque son saberes del hacer, y saberes de la experiencia, a producir sentidos que los investigadores estamos llamados a visibilizar y a recuperar. Entonces, la escuela presenta otras prácticas escolares que todavía no hemos analizado en Colombia con mucha lupa. Por ejemplo, las conmemoraciones escolares. Ayer, por ejemplo, conmemorábamos el 9 de abril, el Día Nacional de las Víctimas, y las instituciones, algunas instituciones educativas están haciendo unas apuestas pedagógicas de recuperación de la memoria y de reconocimiento de la memoria de las víctimas, cómo los estudiantes hoy están recibiendo esa información o cómo ha cambiado la escuela a partir de esos lenguajes y de esos discursos que están hoy presentes y que son tan distintos a los que tuvimos cuando nos formamos. Hablo, por ejemplo, del descubrimiento de América, hablo de la independencia de Colombia, de unos discursos, de unos actores, de unos héroes. Hoy, unas conmemoraciones escolares muy distintas donde están recuperando lo afro, lo indígena y las víctimas del conflicto armado. O sea, tenemos mucho para explorar dentro de la escuela, encuentros de maestros. A través de estas entrevistas yo pude
conocer archivos institucionales. El colegio, por ejemplo, San Ignacio de Loyola en Medellín, la Normal Superior de Medellín. Acá Santa Librada tiene todo un archivo histórico, pedagógico, que está guardado porque no hay recursos para poder ponerlo al público, pero hay cuadernos. Yo tuve la posibilidad de tomar fotografías de un cuaderno de 1955 que está en el archivo de la institución educativa Santa Librada de Cali, que es una institución republicana de 1821. Los álbumes fotográficos, las instituciones tienen memorias desde el siglo XX de las instituciones, tienen videos, tienen videograbaciones. Entonces, todas estas fuentes todavía no las hemos explorado, ¿sí? Y son fuentes para reconocer saberes escolares que se han construido desde la experiencia y que para mí esa es la apuesta, ¿sí? En estar más en la escuela, habitar más la escuela para visibilizar todo lo bueno, ¿sí? Y todo lo maravilloso que hacen los maestros en la interioridad de esa institución que llamamos escuela. Bueno, por ahora yo dejo aquí y muchas gracias por escucharme. Gracias, gracias, profesora Nubia. Vamos a escuchar ahora al profesor Miguel Ángel Gómez Mendoza de la Universidad Tecnológica de Pereira. Él es licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Bolley, magíster en Investigación Social de la Université de Bordeaux y doctor en Filosofía de la Université Paris-III Sorbonne Nouvelle, donde desarrolló su investigación doctoral sobre la Revolución Francesa en los manuales escolares colombianos de Historia y Ciencias Sociales. Realizó estudios postdoctorales en Historia de la Educación y la Pedagogía en la Universidad de Valladolid. Es profesor titular e investigador principal del Grupo de Investigación en Educación y Pedagogía de la Universidad Tecnológica de Pereira. Sus líneas de investigación se concentran en la didáctica y los saberes escolares y universitarios, los textos escolares, la pedagogía, la infancia contemporánea y la historia de la educación. Cuenta con una amplia producción académica que incluye libros, artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales y capítulos de libro. Bienvenido, profesor Miguel Ángel. Tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos los colegas que asisten a este ritual académico, digámoslo así, universitario. Bueno, agradezco la invitación del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, a Manuela, creo que es la asistente administrativa, quien está muy pendiente de todos estos procesos y con la cual me he escrito. Bueno, voy a leer algunos apartados de lo que se llamó una especie de referato, una especie de reseña que se pide como documento base para soportar esta ceremonia o este requisito de ascenso en el escalafón universitario. Bien, y al final plantearé unas 3, 4 preguntas, ¿cierto?, a la profesora Nubia Street. Bueno, el libro de la profesora Nubia se ocupa de un objeto de la historia material de la escuela moderna y contemporánea, el cuaderno escolar. Un objeto con el cual todos los que hemos pasado por la escuela hemos tenido que tratar. Nubia hizo alguna referencia en ese sentido. Este objeto, junto con el libro de texto escolar, entre otros, o el manual escolar, por fortuna ha merecido la atención de historiadores de la escuela y de la enseñanza. Para mí fue muy grato, una gran sorpresa encontrar un trabajo como estos, porque como bien lo dijo al inicio Nubia, el trabajo de referencia de la argentina Silvia Givers, ¿cierto?, publicado por la editorial de la UBA en el 96, y el trabajo de Anne-Marie Chartier, pues son referencia obligada en este tema, ¿no? Y encontrar un trabajo como el de ella para el momento nuestro me pareció supremamente interesante y atractivo. Ella escribe una excelente el libro muestra y la autora escribe un excelente estado de cuestión, fruto de una exhaustiva revisión de la literatura especializada para dar cuenta del estatus de este objeto, entre comillas, quizás del museo moderno escolar y la manera como se ha estudiado en el contexto brasileño, latinoamericano y francés.
y obviamente español. El segundo capítulo se focaliza en el estudio entre comillas, del uso de este cuaderno cuando se enseñan los diversos, entre comillas, saberes escolares asociados a las llamadas ciencias sociales en la escuela, la historia, la geografía, la ecología, el proyecto pedagógico transversal, los estudios afrocolombianos y la cátedra de la paz. Saberes que se definen por procesos de integración y problematizan como propósitos didácticos según lo establece el Estado colombiano y que Nubia ha mostrado con detalle. No sin antes realizar una aproximación a los criterios y a las razones que llevaron a la investigadora a definir su corpus documental, los cuadernos, que se sometieron al análisis realizado. El marco interpretativo de este uso son las políticas curriculares del Estado colombiano y consideraciones críticas sobre el estatus de las ciencias sociales contemporáneas que producen los investigadores, el saber sabio o la ciencia normal. Esto con el objetivo de mostrar los resultados de ciertos procesos de traducción, transposición, reducción, esquematización que expresan los cuadernos escolares de estos saberes curriculares y científicos. El capítulo 3 se centra en una profundización de las estrategias que sirven de pretexto o de base para usar este cuaderno escolar. Es decir, el cuaderno se pone al servicio de 15 o 10 o 15 o 16 herramientas que usan los docentes con sus alumnos para que estos, entre comillas, anoten, registren en sus cuadernos los resultados de su uso en los complejos procesos de enseñanza de los temas elegidos. Se podría decir que este capítulo describe qué es lo que hacen los profesores cuando enseñan, sus prácticas, y la variedad de acciones realizadas indican una riqueza que los cuadernos escolares pueden ser una prueba o un testimonio. El capítulo 4 se podía entender como un complemento del anterior. La autora apela a unos medios que considera, entre comillas, recursos que los docentes ponen en juego en sus estrategias de enseñanza, talleres, cine, documentales, las imágenes, noticias, caricaturas, guías de aprendizaje, etc. Una vez más, el cuaderno escolar es analizado como una especie de repositorio que almacena los resultados y de cierta manera los procesos que ocurren cuando se acude a estas herramientas. Sin duda, el cuaderno se convierte en una fuente histórica que producen o elaboran, entre comillas, escriben, se podría decir, los alumnos en sus escuelas. Objeto histórico que si se conserva servirá tiempo después para que los historiadores reconstruyan la narrativa sobre cómo se enseñaron las ciencias sociales en un país como Colombia en un momento dado de su historia. El libro contiene los anexos y dos índices temático y onomástico, además del aparato bibliográfico consultado por la autora. Con todos estos elementos, el libro es un producto realizado con calidad, con cuidado y con gusto editorial. ¿A quién va dirigido el libro en primera instancia? El libro, creo yo, se dirige a investigadores de la enseñanza de las ciencias sociales, en particular historia, del ámbito universitario hispanoamericano, estudiantes de pregrado y posgrado en el campo de los estudios de educación y las perspectivas didácticas y de la historia, y obviamente docentes en ejercicio en los niveles de básica primaria, media y media básica. La tesis central de la autora del libro creo que es la siguiente, en mi interpretación. El cuaderno escolar no es un simple instrumento de registro, sino un dispositivo privilegiado para analizar la producción, circulación y aprobación de lo que se llaman los saberes escolares en ciencias sociales. En ese sentido, el cuaderno es abordado como fuente documental, objeto de investigación, espacio de mediación pedagógica, evidencia material de prácticas docentes y aprendizaje de los alumnos. El propósito del libro es, por tanto, reconstruir los saberes y prácticas que configuran la enseñanza de las ciencias sociales en el aula colombiana a partir de estos artefactos escolares o de este artefacto escolar. No voy a referirme a la estructura y contenido, que ya lo he hecho en detalle, que ya lo hice al inicio, y pasaré a los aportes principales de la obra, del libro. Primero, una revalorización del cuaderno escolar y quizás una actualización y una puesta pública al debate sobre cuál podría ser el estatus del cuaderno escolar hoy, que al final quisiera hacer un planteamiento para que la profesora Nubia lo considere. El libro propone una mirada innovadora al considerar el cuaderno como archivo pedagógico, evidencia de la práctica docente y fuente para la investigación educativa e histórica.
una fuente para comprensión de eso que los pedagogos que se dedican a la historia o los historiadores que se dedican a la pedagogía y la educación, que no son muchos, por cierto, llaman los saberes escolares. Se reafirma que los saberes escolares no son simples transposiciones del saber académico, y creo que el libro lo muestra con lujo de detalles, eh, sino construcciones mediadas por el contexto escolar, visibilización del docente. La obra destaca al maestro como productor de saber. Buena parte del cierre que hace de su exposición, la profesora Nubia así lo plantea. No solo como transmisor en coherencia con investigaciones y prácticas propias de los profesores sobre la apropiación de ese conocimiento escolar. Y es un libro que de alguna manera muestra muy bien la articulación teoría-práctica. El libro logra integrar análisis teórico, estudio empírico, reflexión didáctica y pedagógica. El enfoque. Aunque el libro no es estrictamente hablando metodológico, se evidencia un enfoque de análisis de contenido, fundamentalmente de análisis documental en particular, de esos cuadernos escolares, complementados con consideraciones e inferencias del orden de la historia de la educación y el orden de los discursos, de las teorías didácticas alrededor de la enseñanza de lo que podríamos llamar las ciencias sociales en la escuela. Este enfoque se relaciona con estudios que utilizan el cuaderno para comprender, como fuente para comprender, como lo hemos dicho, prácticas y concepciones de enseñanza. Una valoración crítica también del libro de la profesora Nubia y de su exposición de alguna manera también, que es un complemento a su libro, sus fortalezas, la originalidad del objeto del estudio, el cuaderno escolar como fuente central y todo lo que se puede decir alrededor de esa centralidad, toda esa periferia que circula allí en este universo escolar, el rigor conceptual, una sólida articulación en el campo de las ciencias sociales escolares, una pertinencia contextual, enfoque situado en la escuela colombiana, pero al final haré una consideración sobre ese contexto de la escuela colombiana. La utilidad pedagógica ofrece insumos y refleja insumos interesantes y nos muestra insumos muy, muy interesantes de lo que hacen nuestros profesores, o lo que llaman los maestros o los docentes en los niveles medios del sistema. Quizás una limitación eh, sería no haberse referido al tipo de análisis documental eh, y el alcance de las generalizaciones como de los resultados, que podría estar limitado por el tipo de corpus analizado, si bien la profesora Nubia explicó al comienzo a través del mapa cómo logra acceder a esos números de cuadernos que ella estudia, ¿no? Y que ella escoge como su corpus, digamos, documental, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos una gran tradición de archivos históricos y en particular de archivos educativos, si bien existe ya hay cosas importantes en el país, hay ausencias evidentes cuando se trata de investigar un poco, entre comillas, los objetos del museo escolar. El libro es relevante en el campo de la educación, obviamente, es una obra que invita a mirar ese objeto cotidiano para explicitarlo, para convertirlo en una fuente que merece ser conocida, que merece ser transformada en un objeto de investigación. Eh, Implica también que la escuela, comprender la escuela con sus huellas materiales, con su pasado, con su memoria, si se quiere, a través del cuaderno. Es un libro que invita a repensar la enseñanza de las ciencias sociales y el papel del docente en la construcción de los saberes escolares. Bien, profesora Nubia, voy a hacer 4 preguntas para terminar, creo. Me dice usted si está, obviamente, si están bien planteadas, puede decirlo. Eh, eh, y es la siguiente. Eh, ¿Qué aporta el análisis del cuaderno frente a otras fuentes como los libros de texto escolar o los lineamientos curriculares? Si bien usted lo planteó, ¿sí? Cuando habla de los libros de texto escolar, ¿cierto? Su uso y su supuesta desaparición y lo que ha hecho el gobierno colombiano es subirlos a la red y que allí los profesores bajen, etcétera, etcétera. Esa sería la primera pregunta. La segunda la abordó también de alguna manera en el marco del tiempo que le dieron para su exposición,
Eh, bueno, son dos preguntas que tenía y que no creo que usted las respondió o las abordó en su exposición. ¿Cómo se relaciona su propuesta con la tradición de los estudios sobre disciplinas escolares y qué tensiones encontró entre disciplinarización, historia y geografía y la integración en ciencias sociales? No, son dos preguntas que tenía, pero no son las que no las aborde, digámoslo así. Lo que quiero reconocer que las tenía, pero la exposición me las aclaró. Eh, la segunda pregunta realmente es, eh, ¿en qué diferencias significativas encuentra usted entre lo que se propone enseñar y lo que realmente se registra en el aula, en el cuaderno, perdón? Lo digo en qué sentido. En algo que quizás yo sé que no es el objeto del libro, pero que viene al caso, creo yo, y es este asunto de la toma de apuntes, entre comillas, ¿no? Que parece ser que desaparece un poco de los cuadernos y se desplaza la toma de apuntes hacia la copia de otras imágenes, de otras expresiones, de otras, bien, y se pegan en el cuaderno, ¿no? Se fotocopian o se escanean, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con, ¿es posible hablar de un cuaderno digital o un cuaderno electrónico, ¿cierto? Porque de una u otra manera, bueno, con todas las diferencias que esto implica, ya es un lugar común decir que pues, lo digital ya está en la escuela, ¿no? Bueno, eso es un objeto ahí sobre el cual se discute y hay mucha discusión de mucha índole. Es decir, ¿cómo cabría pensar ese objeto material con respecto a la digital? Como una, cabría, entre comillas, un cuaderno digital en algún sentido, en ciertas instituciones, lo hay o no lo hay, o bien, no sé la pregunta que... Lo otro que me parece al cual usted hizo referencia cuando habla del Colegio Santa Librada, este colegio emblemático que es republicano, que usted dijo en Cali, pero que no solo hay en Cali, sino otros en Ibagué, en Tunja, etcétera. Bueno, es lo siguiente, que quizás pueda hacer una investigación, no sé si tiene alguna pertinencia, pero me atrevo a decirlo, y es el uso de los cuadernos en el contexto educativo colombiano, en un sector, ¿cierto?, de la sociedad colombiana, que son los colegios privados, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay toda una tradición jesuítica, ¿no? De los colegios de los jesuitas. Cali creo que tiene uno, si no estoy mal. El Berman creo que es de los jesuitas, si no estoy mal. Toda la tradición lasallista, eh, mm, y los colegios internacionales, o bilingües internacionales, llamamos así, por ejemplo, los liceos franceses, ¿no? Que aquí en Pereira, en Cali, Bogotá, creo que en Medellín también hay uno de ellos, donde el cuaderno ocupa un lugar tan central. Conozco algo de estos liceos y podría decir que allí, pues, por ciertas tradiciones, etcétera, el cuaderno está allí muy presente. Los colegios británicos, pero también todos esos colegios que todavía tienen fuerza en ciudades como Pereira, por ejemplo, de las congregaciones religiosas, de las monjas, ¿no? Donde mis estudiantes de universidad, cuando yo les pregunto dónde provienen, muchísimas de ellas provienen de colegios de monjas, las belemitas, las lestonianas, ¿no? Las franciscanas. Eh, ¿Qué podría ser ese universo de allí? ¿Qué sucedería allí en esos colegios privados que muchos de ellos obviamente hacen parte, tienen un prestigio, hacen parte de cierta élite que expresan un poco nuestras profundas diferencias educativas, ¿no? Frente a ciertos colegios públicos y a ciertos colegios de privados, digamos, más, entre comillas, más populares, digamos así. Bueno, profesora Nubia, sí, esto es lo que quería comentar. Sí, logra usted Muchas gracias, mis preguntas. profesor Miguel Ángel. Bien, perfecto. Vamos a escuchar a la profesora Isabel Jiménez y luego la profesora Nubia podrá comentar. La profesora Isabel Jiménez Becerra es de la Universidad de La Salle. Ella es licenciada en Educación Básica Secundaria con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad de San Buenaventura, magíster en Ciencias Sociales de la Educación de la misma institución y doctora en Didáctica de la Historia y la Geografía y las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona.
donde desarrolló su investigación doctoral sobre la representación social del conflicto colombiano en maestros de básica primaria. Es profesora de planta de doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, donde integra el Comité Académico Doctoral y coordina el subsistema de Ciencia, Cibercultura y Tecnosociedad. Anteriormente se desempeñó como investigadora y docente de la Universidad de La Sabana, donde coordinó el Centro de Tecnologías para la Academia. Sus líneas de investigación se centran en las didácticas innovadoras mediadas por TIC, la educación para la ciudadanía, la cibercultura y la tecnosociedad. Ha publicado en revistas especializadas nacionales e internacionales y es autora de varios libros. Profesora Isabel Jiménez, bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Un gusto saludarles. Primero quiero agradecer a la Universidad del Valle la invitación. Me siento muy honrada de estar en este espacio, de poder conversar y simplemente ser un par que puede mirar desde otro lugar también la discusión que ha planteado la doctora Nubia Street. También decir que después de muchos años progresivamente me he ido acercando otra vez a la formación de pregrado en la didáctica de las ciencias sociales en la Universidad Pedagógica Nacional y bueno, por allí también ando otra vez recogiendo mis pasos en la didáctica de las ciencias sociales. Entonces voy a dar lectura a esto que he escrito para ti, maestra Nubia, y que lo he escrito también pensando desde una autoetnografía, cómo la vida nos va juntando y nos va poniendo a pensar juntos en este lugar de la docencia y la enseñanza. El lugar de enunciación y encuentro académico. Esta reseña crítica abierta nace de un lugar de cruce entre trayectorias, entre campos de conocimiento y entre formas de comprender la escuela. Hablo aquí como Isabel Jiménez Becerra, doctora en educación en la línea en didáctica de la historia, la geografía y las ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, formada por uno de los didactas españoles más relevantes del campo de la didáctica de las ciencias sociales, el doctor Joan Payos Blas, que en paz descanse, investigador y creador de este campo desde la línea española. Actualmente eso en el ejercicio de la investigación me ha ostentado también pensar un poco la didáctica de las ciencias sociales más allá de la didáctica en sí. Y por tal razón he creado un campo de conocimiento que actualmente llamo la ciencia, la cibercultura y la tecnosociedad de Latinoamérica, que no es más que la reflexión de la educación para la ciudadanía y el papel de las tecnologías allí. Mi trabajo ha transitado por la relación de las tecnologías, la educación y la sociedad, particularmente en su articulación con la didáctica de las ciencias sociales, la formación ciudadana y el papel de las tecnologías en estos procesos. Esta perspectiva se configura desde una mirada interdisciplinaria que he venido desarrollando en diversas publicaciones, en los que propongo una aproximación de lo tecnosocial, no como un alejamiento de las didácticas, sino como una forma de situarla en la actualidad del estudio de las ciencias sociales y la enseñanza en un mundo crecientemente tecnologizado. Desde este lugar de enunciación, fui invitada como evaluadora del libro El cuaderno escolar de las ciencias sociales, saberes y prácticas en el aula, texto que hoy socava esta reflexión. La obra es resultado del trabajo académico de la profesora Nubia Street Sánchez Vázquez, profesora del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, licenciada en Geografía e Historia de la Universidad de Antioquia, magíster en Educación por la misma institución y doctor en Educación de la Casa de Estudios de la Universidad del Valle. Su trayectoria investigativa se ha consolidado en campos como la didáctica de las ciencias sociales, la historia, la formación de maestros y la historia de los saberes escolares en Colombia. Es miembro del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia y ha desarrollado investigaciones sobre los contenidos de la enseñanza en los textos escolares, así como los debates y discursos en torno a las ciencias sociales escolares entre el año 84 y 2010 en Colombia, con especial interés en la enseñanza de la historia y la geografía en la educación primaria. Este encuentro no es casual, entonces, es un diálogo entre dos formas de pensar la educación, una que ha profundizado la didáctica de las ciencias sociales desde la historia escolar y otra que ha explorado la transformación de la educación y la didáctica en las ciencias sociales en clave tecnosocial. Hoy juntas desde este lugar construimos y pensamos en la educación y por ende en esta reseña que hoy te leo. El cuaderno como objeto relevado, perdóname, el cuaderno como objeto relevado, de lo invisible a lo central. El libro propone un gesto que en apariencia es sencillo, pero que en realidad tiene una profunda carga epistemológica, detenerse en el cuaderno escolar, aquello que suele ser visto como un objeto menor, rutinario, casi invisible, es traído al centro de la reflexión pedagógica por la profesora Nubia. En la lectura que realizo, el cuaderno se transforma en un dispositivo de saber,
No es únicamente un soporte donde se configuran contenidos, es un espacio donde se materializan decisiones pedagógicas, donde se hace visible las relaciones entre la enseñanza, el aprendizaje y el contexto. Desde mi experiencia investigativa, particularmente en el campo de la cibercultura, este desplazamiento resulta significativo. El cuaderno funciona como una interfaz en la que se inscriben prácticas, lenguajes y formas de organizar el conocimiento. En él convergen el currículo, la intención docente, la respuesta estudiantil y las condiciones institucionales. Así, cada página puede leerse como un archivo, un registro vivo de lo que ocurre en el aula. La didáctica de las ciencias sociales entre la práctica y el sentido. La obra de la profesora Nubia Astrid Sánchez Vázquez se sitúa claramente en una perspectiva que entiende la didáctica como una práctica situada. La enseñanza de la historia y la geografía aparece como un proceso que va más allá de la transformación de contenidos para instalarse en la construcción de sentido. Este texto permite reconocer cómo el aula se convierte en un espacio donde el conocimiento se produce desde la interacción. Los contenidos no son estáticos, se transforman en función de las preguntas, los contextos y las mediaciones pedagógicas. En este punto se hace evidente la trayectoria investigativa de la autora en torno a los saberes escolares y los debates de la enseñanza de las ciencias sociales en Colombia. Su trabajo dialoga con discursos sobre los contenidos escolares, los discursos pedagógicos y las tensiones entre modelos tradicionales y enfoques críticos. La lectura del cuaderno en este sentido permite observar cómo estas tensiones se materializan en prácticas cotidianas. Escritura escolar y construcción del pensamiento, como otra categoría de este libro. Uno de los aspectos más sugerentes del libro es la posibilidad de pensar el cuaderno como un espacio de construcción de pensamiento. La escritura escolar no aparece únicamente como un ejercicio de registro, sino como una forma de organizar, interpretar y dar sentido a la realidad social. Desde esta perspectiva, el cuaderno se convierte en un lugar donde los estudiantes construyen narrativas sobre el mundo. Las actividades, las respuestas y los ejercicios evidencian formas de comprender el tiempo, el espacio y las relaciones sociales. El cuaderno permite rastrear procesos, identificar formas de apropiación de conocimiento y reconocer cómo se configura la idea en el aula, abriendo así la vía para comprender el desarrollo del pensamiento social, una de las categorías que también desde mi escuela de formación ha sido abanderada por Anthony Santisteban y otros, también un colega de la Universidad de Manizales, el doctor Gustavo González. El docente como mediador y creador. En el desarrollo de la obra, la maestra Nubia pone en lugar al docente como figura central. Allí presenta al maestro como un sujeto que organiza, selecciona y construye el saber escolar. Desde mi propia trayectoria como formadora de investigadores, esta perspectiva permite reconocer al docente como productor de un conocimiento pedagógico. Su práctica no se limita a la aplicación de contenido, sino que implican decisiones, interpretaciones y formas de creación didáctica. Lo llamo yo el maestro como científico social. El cuaderno en este sentido hace visible esa producción. La maestra Nubia nos pone a pensar en este lugar de enunciación, porque en él se puede leer las apuestas pedagógicas, las formas de estructurar el conocimiento y las maneras en que se orienta el aprendizaje. Otra categoría de este libro es el cuaderno en el horizonte contemporáneo. En un contexto marcado por transformaciones tecnológicas, la reflexión sobre el cuaderno adquiere un nuevo sentido. Más allá de su materialidad, el cuaderno representa una forma organizada de experiencias educativas. Se registran procesos y se construyen memorias pedagógicas. Desde una perspectiva tecnosocial, que es mi lugar de enunciación, el cuaderno puede entenderse como un dispositivo que dialoga las nuevas formas de visión digital, tal como lo ha cuestionado el profesor Miguel, o lo ha preguntado el profesor Miguel Ángel. Su valor no reside únicamente en el soporte físico, sino en una capacidad de estructurar el pensamiento, narrar la experiencia y producir sentido en la enseñanza de las ciencias sociales. Como cierre de esta lectura, más que cerrar, dejo abierto un diálogo. Esta reseña abierta busca plantear, digamos, el valor que tiene esta investigación pensando a la escuela desde una práctica cotidiana. La obra de la profesora Nubia Astrid Sánchez Vázquez
Permite volver sobre el aula, sobre el papel del maestro y sobre los objetos que configuran la experiencia educativa. Desde mi lugar de enunciación, este texto reconoce el libro como una apertura para comprender la didáctica como una práctica viva, situada y en permanente transformación. Por supuesto, algo que hace disputa a mi escuela de formación, donde primero están los modelos y luego están los maestros. Las preguntas que pueden articular y nutrir este diálogo para la profesora Astrid, luego de transitar estas páginas de esta obra, y que ha sido un honor para mí leerlas, interlocutarlas profundamente, considero que este trabajo no solo sistematiza una experiencia de investigación, sino que abre unas grietas necesarias en la enseñanza tradicional de las ciencias sociales en Colombia. Por ello, con el ánimo de nutrir este encuentro y también estas escuelas, de quienes venimos fuera, formados desde otras discusiones de los modelos, y la escuela colombiana que centra al maestro como dispositivo de poder, Lola Sendales y Marco Raúl Mejía, allí haciendo este posicionamiento, pues nos pone en tensión esta discusión, la creatividad diversa de las visiones que tiene la didáctica de las ciencias sociales, el papel del docente y la formación ciudadana como un eje preocupante en todos nosotros. Se propone para ti estas preguntas, voy a leerlas y toma las que tú creas pueden ser parte de esta conversación. ¿Cómo podría el cuaderno escolar consolidarse como un espacio donde los estudiantes construyen un pensamiento propio de la realidad social? Como si lo pudiste mapear, bien más allá de lo temático. ¿De qué manera el maestro puede utilizar este cuaderno como un dispositivo de reflexión y transformación de la práctica pedagógica? ¿Cómo logra tener ese lugar, ese andamiaje como un giro en su forma de enseñar? Pero yo creo que ahora hablamos de las experiencias de aprendizaje situadas y ahora de la generación de experiencias de aprendizaje más allá de la enseñanza. ¿Qué elementos del cuaderno permitirían evidenciar la formación del pensamiento histórico y social en los estudiantes? Parece ser lo que uno ve en el libro del cuaderno escolar de ciencias sociales, todavía algunos rastros muy temáticos, muy de la historia, muy de pensamiento histórico, pero ¿qué pasa con el pensamiento social y esto que nos genera urgencias en unos ciudadanos que legan un mundo en colapso, con inteligencia artificial y con grandes crisis? ¿Cómo dialoga el cuaderno escolar en los entornos digitales, ¿no? Con un sentido pedagógico, más allá ahora del papel, del cuaderno en físico, en papel. ¿Y qué posibilidades ofrece este enfoque que tú has planteado para fortalecer la educación en la didáctica de las ciencias sociales, pero también en la educación ciudadana, pues urgencia actual, pues de la formación? Muchas, muchas gracias, maestra Nubia, y gracias por permitirme, por azares de la vida, llegar a ti y poder leer tu obra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Isabel. Profesora Nubia, Bueno, primero quiero expresar mi emoción al escucharlos a los dos, porque este proceso de homólogos son pares ciegos, yo no los conocía y celebro que sea así, porque también eso, como dice la profe Isabel, permite que nos empecemos a cruzar en intereses, que nos conozcamos, que sepamos qué hacen ustedes también desde sus universidades y por qué no pensar en posibles proyectos juntos, porque cuando los escucho resueno bastante con muchas de las cosas que están diciendo. Bien, yo quiero iniciar con, bueno, primero eso, agradecerles porque me he emocionado bastante al escucharlos. Em, que voy a iniciar con algo que decía el profe que aporta el análisis de los cuadernos distinto a la política pública o al manual. Hay un autor incluso, la profesora Sara, se me olvida el apellido en este momento, es española, ha trabajado bastante cuadernos escolares. Y la profesora dice que a diferencia del libro de texto, el cuaderno muestra lo que realmente el estudiante aprende o bueno, lo que el estudiante trabaja dentro del aula de clase y lo que el profesor enseñó. Todos somos también hijos de la educación con manuales escolares o con libros de texto y sabemos que
un libro de texto, voy a hablar, por ejemplo, del libro con el que yo estudié en el bachillerato, que fue el libro Civilización de Norma. Era un libro donde podíamos trabajar 2 o 3 capítulos y eran unas enciclopedias muy grandes. Entonces, esos libros quedaban casi nuevos y de hecho todavía hoy uno escucha que los padres de familia ejercen mucha presión, sobre todo en los colegios privados, porque los libros son muy costosos y los niños no los usan. Entonces, bueno, que trabajen con el libro de texto, ¿cierto? Es una demanda o una exigencia de los padres. Entonces, el cuaderno escolar, por ejemplo, a mí me parece que para hablar de prácticas y para hablar de contenidos, de ese, si habláramos de currículo, ¿sí? Desde el currículo específico, explícito, ¿cierto? Que se enseña, yo me referiría específicamente a los cuadernos, ¿sí? Porque los planes de área igual tienen unas unidades, pero no todo se enseña, los libros ya dije, la política curricular es también mucho más extensa. Entonces, para mí el cuaderno escolar es una fuente que visibiliza lo que pasa al interior del aula de clase. Em, en relación con lo de los archivos o lo que tú dices de las instituciones, de los colegios privados, yo creo que está todo por hacer. Cuando uno se acerca a instituciones, como lo dijo el profesor Miguel Ángel, a los colegios jesuitas, por ejemplo, o a las congregaciones religiosas, uno ve que ellos han hecho de unos ejercicios eh, individuales de recuperación de la memoria y tienen libros editados y tienen una cantidad pues como de materiales donde ellos han intentado recuperar un poco la memoria o su presencia en Colombia de más de 150 años, por ejemplo, acá en el país. Sin embargo, cuando uno va y visita, por ejemplo, la biblioteca, las bibliotecas escolares de estas instituciones son una mina preciosa. O sea, uno dice, hay que entrar, o sea, nos tenemos que meter a esas instituciones porque, por ejemplo, las bibliotecas escolares nos muestran, por ejemplo, qué era lo que leían, ¿sí? O qué, en una palabra muy argentina, qué consumían, ¿cierto? En términos de las ciencias sociales o de una disciplina en particular, qué autores leían los jesuitas o los profesores que enseñaban filosofía o que enseñaban historia, que enseñaban geografía. Y eso lo podemos hacer a través de las bibliotecas escolares, por ejemplo. Solo por poner ese ejemplo, pero hablo de los archivos institucionales. Por ejemplo, tuve la posibilidad de hablar con un profesor que trabaja con los hermanos de La Salle y él decía que los hermanos de La Salle tienen supremamente bien documentado todas las conmemoraciones escolares. Hablo específicamente del centenario y el bicentenario de la independencia de Colombia y que incluso todos esos documentos que reposan, ¿cierto? Acá en Colombia también los mandan hasta Roma. Entonces uno dice, wow, o sea, las instituciones educativas son archivos históricos, o sea, tienen unos archivos históricos que nosotros, los profesores universitarios que formamos maestros y que tenemos, digamos, cercanía y sensibilidad con lo pedagógico, con lo didáctico, no los hemos aprovechado en Colombia. Hablo en Colombia porque, digamos, hay experiencias, y el profe lo citó, tanto en España, en Brasil, en Argentina, en Chile, hay unos acercamientos distintos. En Colombia creo que todavía nos falta, aunque pues también tenemos que visibilizar, por ejemplo, la creación del Museo Pedagógico de la Universidad Pedagógica Nacional. De hecho, por ejemplo, en estos rastreos yo me contacté con ellos y me dicen, sí, tenemos cuadernos escolares de la primera mitad del siglo XX. Entonces yo digo, no, allá hay que ir. Y me dijeron, sí, no es sino traiga
los guantes y a la orden puede escanear lo que usted quiera. Entonces, creo que en ese sentido, creo que podría decir eso en relación con los liceos, con los colegios británicos, etcétera. En relación con hablar de un cuaderno digital o pensar, como lo dice la profe Isabel también, lo digital. Yo creo que hacia allá vamos. De hecho, hay instituciones educativas que hoy, sobre todo instituciones privadas, donde incluso en Colombia han pedido, ya le piden a los niños tabletas y no cuadernos físicos. Sin embargo, creo que eso es un tema que, bueno, y la profesora Inés Dussel, por ejemplo, y la profe Anne-Marie Chartier también han hecho investigaciones sobre el cuaderno digital. O sea, ya hay investigaciones sobre eso. ¿Qué pasa con lo digital? Lo que pasa es que lo digital, desde mi lectura, es un tema que hay que mirarlo como desde muchos frentes. El primero tendría que ver con el acceso, porque como les digo, en muchos colegios privados es posible que eso pase, pero en lo público no, ¿sí? Porque la conectividad no es igual para todos. Entonces pasa por un asunto de desigualdades económicas también. Pero por otro lado, creo que aunque se avanza y cada vez el cuaderno escolar tal como lo conocemos tiene, a mí me parece que los años contados, y ya me explico por qué, no va a desaparecer completamente. Por ejemplo, eh, yo intuyo, a propósito de lo que decía la profe de la inteligencia artificial, pero eso también viene desde antes, donde hay muchas resistencias de parte de los estudiantes a la reproducción o a la transcripción y la copia, ¿sí? Entonces, yo creo que los cuadernos van a irse configurando, ya sean digitales o físicos, van a irse tornando digamos, como producciones más del estudiante, más individuales, más como ese cuaderno es para usted, no haga ahí su producción, no haga ahí su obra de arte o su iniciativa, pero digamos como que las actividades que usualmente conocemos, yo creería que van a ir desapareciendo por los estudiantes que hoy acontecen en el aula, pues, o en la escuela y por la fuerza de los modelos pedagógicos que, como lo digo, a punta de fuerza van moldeando y van modificando a la labor de los maestros y del aula. Entonces, efectivamente, aunque sea una pantalla, aunque sea una tableta, seguirá diciendo muchas cosas. La profesora, por ejemplo, sí, Rodwell, la profesora Rodwell plantea que ha visitado muchas instituciones educativas y lo que ella dice es, a nivel pues del mundo, ella lo que dice es, ha cambiado el dispositivo, pero la intención no. Entonces, por ejemplo, pasamos de el tablero con tiza, pasamos al tablero con marcador y hoy hablamos de tableros digitales, tableros inteligentes, pero si nos ponemos a mirar, la mediación es la misma, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Lo que tendríamos que mirar es, digamos, en términos formativos o en términos de competencias, qué es lo que el estudiante está desarrollando, pero digamos que los dispositivos cambian, ya hoy no vamos a utilizar un lápiz y un sacapuntas, ¿cierto? O no lo estamos utilizando, pero pues realmente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, yo creería que sí, va a haber unas modificaciones cada vez más marcadas, pero donde la intención va siendo la misma, ¿cierto? Diga, eso por un lado, pero también diría, el cuaderno físico no va a desaparecer porque pues también hay otra crítica que tiene que ver con el desarrollo de habilidades. De pensamiento y ya Suiza, incluso Australia con el cierre de las redes sociales a los adolescentes, eh,
ha planteado los medios digitales, las tabletas en los primeros años de vida no son procedentes, ¿sí? Entonces, Suiza volvió al papel y volvió al lápiz, ¿cierto? Y volvió a los textos escolares, porque necesitan niños concentrados, necesitan niños que tengan la atención focalizada, y cuando hablo de niños de 6 años hasta los 15 años. Entonces, creo que también esa es otro movimiento que está creciendo en términos de las tecnologías del mundo, digamos, digital, y que también habría que pensarlo. Entonces, bueno, como en ese sentido, pensaría lo digital. Y con respecto a cómo podría configurarse con enseñanza situada o el desarrollo del pensamiento social, ¿cierto? Un poco como las preguntas que logré escribir rápidamente escuchando a la profe Isabel. Efectivamente, pues digamos que incluso por mi formación en el grupo de historia, y el libro también lo plantea, el libro no busca cuestionar la labor del maestro en términos de la reproducción de saberes, porque pues también habla de una historia, de una escuela, ¿cierto?, presente en nuestro país desde el siglo XIX y con unas condiciones históricas, sociales, políticas muy concretas. ¿Qué es lo que yo podría, entonces, al decir esto que estoy diciendo, lo que planteo es que mi trabajo, aunque muestra transcripciones, copias, reproducción, un modelo que podríamos llamar tradicional, y hay una predominancia del modelo tradicional en Colombia, no lo miro en términos de juzgar la escuela ni de criticar la escuela, sino de comprender la escuela, porque creo que esos son los ojos que tendríamos que tener, o los lentes que tendríamos que tener al acercarnos a una institución que pues se ha ido configurando, como les digo, con unas condiciones muy específicas en nuestro país. Eh, con esto tampoco quiero, pues digamos, esa defensa del maestro y de que es productor de saber. Efectivamente, no estoy negando la presencia de unos modelos eh, y que vi con mucha esperanza, efectivamente, ejercicios y tareas que desde el interior de la escuela vienen promoviendo pensamiento histórico. Por ejemplo, recuerdo una actividad en específico donde una profesora y a través de unos cuadros, yo también lo adjunto en los anexos del libro, hay unos cuadros donde la profe le pregunta, le dice a los niños, vamos a leer, pero vamos a aprender a leer, ¿cierto? Entonces les da unas orientaciones para acercarse al texto, pero luego les dice, vamos a trabajar la noción de multicausalidad. Y él les explica la multicausalidad y les da la ruta, que es una guía para encontrar en la Revolución Francesa digamos, la explicación multicausal de por qué ocurrió. Entonces, un ejercicio como ese llena de esperanza, efectivamente no es lo que abunda, ¿sí? No es lo que más emerge en los cuadernos, pero uno podría decir sí aparece, ¿cierto? Y está ahí. Y, por ejemplo, vuelvo, pues ya no tiene que ver con los cuadernos, pero vuelvo, por ejemplo, los maestros a mí me comparten muchas cosas, pues son la gente que yo tengo en mis estados en WhatsApp, y ayer uno de ellos me compartía lo que hacía en la institución educativa Pedro J. Gómez de la Comuna 13 de Medellín, que fue una, digamos, una de los temas más, digamos, más fuertes para la historia de nuestro país de conflicto armado en las ciudades. Y este profe me mandaba un ejercicio de la pregunta que le hicieron a los niños, eso es, para ti, ¿qué es la escuela? ¿Tú qué encuentras, cierto, en este lugar? Y los niños hicieron unas carteleras pequeñas, y los niños respondían, por ejemplo, cosas como la siguiente: para mí la escuela es el lugar donde encuentro paz, ¿sí? Y estamos hablando de la Comuna 13 de Medellín, hace 20 años, signada por guerrilla urbana, y donde los niños y la escuela misma era objetivo militar.
Otro niño, por ejemplo, decía una cosa bella y era, para mí la escuela es un lugar tranquilo porque me enseñan que Mambrú se quedó en la escuela y no se fue a la guerra. Entonces a uno le pone como la piel erizada, perdónenme la expresión, pero es que uno dice, eso habla de otros posicionamientos y de otros niños y de otros sujetos. O sea, no habla del niño que está reproduciendo algo que aprendió en un libro, sino que le están diciendo, la escuela para usted qué es, o sea, la escuela para usted qué es. Y la escuela es un lugar para la tranquilidad, un lugar donde me da paz, un lugar donde nos respetamos, donde me enseñan a respetar. Entonces uno dice, la escuela es otra cosa hoy. Y que los maestros estén, por ejemplo, haciendo ejercicios de memoria. La foto que me mandaban ayer era de 30 sillas desocupadas, ¿cierto? Porque había un cartel que decía, el conflicto armado en la Comuna 13, ¿cierto? Nos ha dejado sin 30 estudiantes en los últimos 25 años y las sillas estaban vacías. O sea, 30 estudiantes de la Pedro J. y Eduardo Santos han caído en el conflicto. Y que eso se lo estén enseñando a otros niños, ¿cierto? Eso da unas sensibilidades y creo que una forma de crecer en este país distinta como crecimos nosotros. Todo por hacer, ¿cierto? Todo por hacer porque yo creo que las revisiones bibliográficas nos van mostrando que hay mucho por hacer, pero para mí la escuela sigue siendo el lugar por excelencia donde, donde quiero estar, ¿cierto? En términos de la investigación y de recuperar, digamos, todas estas voces de maestros y estudiantes que son los protagonistas de esa institución a la que respeto y a la que valoro profundamente. Podría decir muchas cosas, pero creo que tampoco se trata de sentarme en la palabra y bueno, pues no sé, agradecerles a todos los que están todavía acá conectados y bueno, no sé qué más decir. Muchas gracias, profesora Nubia. Muchísimas gracias a los asistentes que nos acompañaron hoy, a las personas que estuvieron en este evento. En especial, gracias infinitas a los homólogos, a la profesora Isabel Jiménez Becerra y al profesor Miguel Ángel Gómez por su cuidadosa evaluación y sus motivadoras preguntas. Felicitaciones a la profesora Nuria Astrid Sánchez Vázquez por haber completado este requisito parcial, el cual hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesora asociada. Felicitaciones, profesora. Muchas gracias, profe.